Dios por darnos la bendición de poder compartir su palabra a través de estos medios. Gloria al Señor. También le hacemos la invitación a que si no tiene una iglesia en donde congregarse, estamos nosotros en la Iglesia Pentecostal Fuente Divina. Estamos ubicados en la 4623 de la Cuarta Avenida en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Esta invitación es para que si no tiene un lugar en donde congregarse, busque la presencia de Dios juntamente con sus hermanos en Fuente Divina. Gloria al Señor. Vamos a iniciar este programa de predicación, gloria al Señor, con una oración. Voy a pedirle ahí donde está, si usted puede elevar una oración, vamos a orar a que sea Dios dirigiendo esta palabra, amén, y sea de bendición y de edificación a nuestra vida espiritual, amén, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre maravilloso, Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, de prodigios y de grandes milagros, eres tú, Jehová Dios de los ejércitos. Te damos gracias, Señor, te damos honra, te damos gloria, Señor, por este momento que nos permite, Señor, compartir tu palabra, bendito Dios, a través de estos medios, Padre. Te pido tomes el control, Señor, de mi mente, de mi corazón y de mis labios, Señor, en este momento, bendito Dios. Y que seas tú, Señor, usando mi vida como canal de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que en estos momentos, Señor, se disponen a escuchar tu palabra, bendito Dios. Sabemos que tú tienes palabra para cada uno de nosotros en todo momento, en todo tiempo, Señor. Tú conoces nuestra necesidad espiritual, Padre, y sabes, Señor, cómo saciarnos, bendito Dios, cómo alimentar nuestra vida espiritual por medio de tu palabra, ya que tu palabra, Señor, es alimento, Señor, a nuestra vida espiritual, bendito Dios. Señor, haz que tu palabra entre a lo profundo de nuestro corazón, bendito Padre, y podamos llevarlo por obra, bendito Dios, que todos los días, que en cada momento, Señor, hagamos, Señor, lo que tú quieres que, Señor, que hagamos, Padre. Señor, te pedimos que seas tú glorificándote, bendito Dios, llevándote toda la gloria, toda la honra, todo el honor, bendito Padre celestial. En tus manos, Señor, está mi vida, Padre, mi mente, mi corazón, Señor, y cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Padre, te lo pongo, Señor, en tus manos para que seas tú, Señor, dirigiéndonos, bendito Dios. Gracias te doy, y la gloria y la honra, Señor, te pertenece a ti, oh Dios precioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén. Una vez más, vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene una Biblia a su alcance, voy a pedirle abra la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. Como tema le he puesto a este mensaje: el arrepentimiento trae descanso. Gloria a Dios. Amén. Y leyendo esta porción de la palabra del Señor, pues aquí encontramos una invitación a arrepentirnos. Amén. Y a convertirnos, dice el apóstol Pedro, ya que estas palabras el apóstol Pedro las pronuncia ante un pueblo que se encontraba atónito en ese momento, porque dice la palabra del Señor que Dios había sanado a un cojo que se encontraba en el pórtico que se llamaba de Salomón, y Pedro pasaba por ahí y él hizo, que Dios lo usó a él para levantar a este hombre paralítico. La gente estaba sorprendida por aquel milagro que el Señor había hecho a través de Pedro. Amén. Y la gente estaba
atónita viendo este milagro. Y viendo esto, Pedro les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y les recuerda que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro les estaba recordando algo que había acontecido semanas antes. Amén. Y fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo que estaba en ese momento presente en este milagro había estado tal vez presente también en aquel acontecimiento mundial, amén, en aquel acontecimiento que se supo mundialmente, ya que fue un acontecimiento grande, amén. Y Pedro les habla de aquel momento y dirigiéndose directamente al pueblo de Israel, les dice esto, que Jesús ha sido glorificado por el Padre, o sea que ya no estaba muerto, sino que Él se había levantado y estaba vivo. Y el Padre lo había glorificado. Amén. El Padre lo había levantado, había resucitado. Y Pedro les habla de esto, y como en su primer sermón a sus oyentes les pide que se arrepientan de sus pecados. En el primer sermón leemos en el capítulo 2, versículo 38, que Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba predicando, estaba evangelizando y llamando a la gente al arrepentimiento. Y también en este versículo vemos que los llama a bautizarse, porque el bautismo es una evidencia de que está aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, habiéndose arrepentido de todos los pecados que habían cometido. Todos los seres humanos hemos pecado en algún momento. Amén. Y este mensaje de salvación viene acompañado con esta invitación al arrepentimiento. Las personas sin Cristo vivimos una vida de pecado, y esta vida de pecado nos agota espiritualmente, nos tiene cansados y muchas veces nos tiene desesperados, ya que no estamos teniendo paz cuando vivimos una vida de pecado. Y es por eso que necesitamos una renovación o una restauración espiritualmente hablando. Porque cuando vivimos una vida en pecado, amén, una vida de pecado, nuestro espíritu se va desgastando, se va cansando, y tenemos un espíritu cansado, un espíritu muchas veces muerto, porque no hay temor de Dios en nosotros. Y por eso la invitación al arrepentimiento es para que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, ya que el arrepentimiento es un cambio de pensamientos y acciones. Amén. Cuando una persona se arrepiente de lo que ha hecho,
cambia su manera de pensar, no vuelve a hacer las cosas, no solamente cambia su manera de pensar, sino que ya no vuelve a hacer las cosas que hacía, porque sabe que eso que hacía le traía o le acarreaba mal a su vida. Y no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía descanso. Amén. Porque hay algo que le acusa, había algo que le acusaba, que no lo dejaba ni siquiera descansar en paz, en tranquilidad. Pero nos damos cuenta que cuando hay un arrepentimiento y un arrepentimiento sincero, todas esas preocupaciones se van de nuestra vida. Todo eso que nos cansaba, que no nos dejaba estar tranquilos, se va de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor hace cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él pidiéndole perdón por aquello malo que hemos hecho. Amén. Porque cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cuando hacemos algo malo, lo hacemos contra Dios. Y eso era lo que Pedro quería que entendieran estas personas que estaban escuchándolo. Su intención no fue reprocharles lo que habían hecho, en lo que habían participado. Tal vez lo que él deseaba y esperaba es que aquellas personas que lo estaban escuchando procedieran al arrepentimiento, que se arrepintieran de aquello que habían hecho. Por eso es que leemos en estos versículos de la palabra del Señor que Pedro les habla a los líderes religiosos, se dirige principalmente a ellos porque ellos le dieron fin a la vida de nuestro Señor Jesucristo al crucificarlo, porque ellos fueron los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo ante Pilato. Y Pedro les recuerda lo que habían hecho. Y cuando Pilato igual les dice que lo va a poner en libertad porque no le encuentra ningún delito, ellos dicen que no, que suelten a Barrabás, pero que crucifiquen a Jesús. El versículo 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Amén. Es lo que ellos hicieron, como les decía. Ellos pidieron que soltaran a Barrabás, pero que crucificaran a Jesús. Y fue una acción que nosotros podríamos incluso hasta de pensar que estuvieron mal, fue una decisión mala la que habían tomado, porque no quisieron aceptar a Jesús a pesar de todas las cosas que Él les había hecho, o sea, a pesar de todos los milagros que Jesús había hecho y todas las cosas que Él había hecho para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Y estos hombres, estos líderes, no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido de Israel, y lo dieron para que muriese en aquella cruz. El versículo 15 les dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Los apóstoles habían sido testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo ellos, otros hombres y mujeres más fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios lo resucitó. Les decía al principio, Jesucristo está vivo
porque el Padre lo resucitó. Y esto es lo que Pedro les hablaba, les decía aquel hecho malo que habían hecho ellos. Habían estado presentes algunos de ellos, pero en esta ocasión Pedro les dice que a pesar de que habían hecho esto malo, Dios los estaba llamando al arrepentimiento. Ellos tenían la oportunidad de arrepentirse y de reconciliarse con el Señor, ya que el pecado nos alejaba de Dios y cada vez más lejos nos separaba de Dios. Aquellas personas podríamos pensar que habían atentado directamente contra el Hijo de Dios y habían pecado directamente con Él, y pensaremos que nosotros no hemos hecho tal cosa. Sin embargo, cuando pecamos, lo hacemos contra Dios. Cuando hacemos algo malo, lo estamos haciendo contra Dios. Y de alguna manera es el mismo acto. Lo mismo que estos hombres hicieron, nosotros lo estamos haciendo, pecando contra Dios, atentando contra nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Dios llama a todos los seres humanos al arrepentimiento, para que nos arrepintamos de aquello que estamos haciendo mal en contra de nuestro Dios. El arrepentimiento es una oportunidad que Dios nos da para estar bien con Él, para estar cerca de Él, para que cambiemos nuestra forma de pensar y también nuestras acciones, ya que el actuar mal nos aleja cada día más del Señor. Y lejos de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer y a ningún lugar seguro podemos llegar. Solamente bajo la dirección de Dios es que podemos estar bien, podemos estar tranquilos. Quizás podemos pensar que estamos bien si estamos lejos de Dios, pero no es así. No es así, porque al estar lejos de Dios no tenemos paz, no tenemos tranquilidad. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que lejos de Dios podemos estar bien. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que separados de Dios podemos lograr cosas que nos son de beneficio. Cuando estamos lejos de Dios, entre más tengamos, más vamos a querer. Nunca vamos a estar satisfechos. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida y estamos cerca de Él, vamos a ver que todo es suficiente. Todo es suficiente y que nada nos hace falta. Aún lo que nos haga falta no va a ser necesario, porque Dios suple y es suficiente para nosotros, para nuestra vida. Y nos damos cuenta en la palabra de Dios que es así, porque Dios nunca desampara al que confía en Él, al que espera en Él, al que está cerca de Él. Sin embargo, al que está separado de Él nunca está conforme, nunca está satisfecho, y en sus noches de descanso no puede conciliar
el sueño muchas veces porque no tiene la paz en su corazón. Y aunque quiera pensar que está bien, llega un momento en la noche que despierta y no puede conciliar el sueño. Sin embargo, aquel que tiene a Cristo puede decir que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la aflicción, en paz se acuesta y asimismo duerme, porque Jehová está con él, con ella, y le da la paz y le da el descanso que necesita, no solo su cuerpo físico, sino su alma, su mente, su corazón, y puede estar tranquilo y puede estar en paz, descansando en el Señor. Así es que esta hermosa invitación que el Señor nos hace a través de Pedro es la invitación al arrepentimiento para que nuestros pecados sean borrados, dice la palabra del Señor. Cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona y borra nuestros pecados. Borra aquello que anteriormente hicimos cuando no le conocíamos. A veces las cosas pasadas vienen a nuestra mente y nos hacen sentir mal porque recordamos, decimos, si hubiese yo conocido a Cristo antes, no hubiese yo hecho esto, o si hubiese tenido la convicción en nuestro Señor Jesucristo, no hubiese yo hecho lo otro. Cosas que vienen a nuestra mente muchas veces, pero esos son dardos del enemigo que quiere distraernos y quiere hacernos menguar en las creencias hacia nuestro Dios. Pero su palabra nos dice que cuando nos arrepentimos y venimos a Él en arrepentimiento por nuestros pecados, Él borra nuestros pecados. Él los borra y Él hace este acto. No es como un borrador o como aquella frase que hemos escuchado, borrón y cuenta nueva. No, el Señor hace algo nuevo en nosotros, somos nuevas criaturas, dice el Señor. Cuando venimos a Él, Él no solo borra nuestros pecados, sino que nos hace de nuevo. Por eso es que el apóstol Pablo, a su carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que hicimos pasadas, ya el Señor los ha limpiado con su sangre preciosa y ha cambiado nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas, y somos nuevas criaturas desde nuestro interior, porque el Espíritu Santo de Dios nos da nueva vida, nos da una nueva vida. Y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Así es que cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos da nueva vida. Y es por eso que ya no pensamos lo mismo y ya no hacemos lo que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Nuestra vida es transformada, nuestra vida es diferente, nuestra vida ya no es la misma. Aquellas cosas que hacíamos antes, los dejamos de hacer porque ya somos una nueva creación, ya no somos los mismos de antes.
y vemos que esta vida nueva nos convierte en una nueva persona y podemos volver a empezar. Volvemos a comenzar nuestra vida y ahora ya no bajo nuestros deseos o los deseos del mundo, sino bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y es hermoso para la persona que tiene este cambio en su vida, porque se da cuenta que viene la paz que tanto ansiaba, que tanto necesitaba. Porque, hermanos, cuando vivimos una vida en pecado, no hay paz interior, no hay tranquilidad en nosotros, ya que Dios nos ha hecho morales, seres morales, y esa moralidad que hay en nosotros nos acusa, nos hace, de alguna manera nos hace entender cuando estamos mal. También como seres morales tenemos una conciencia, y esa conciencia no se queda en algún lugar y nosotros nos vamos para otro. No, la conciencia la andamos llevando, y donde quiera que estemos, nuestra conciencia está ahí, y es la que nos acusa y es la que nos señala, es la que nos recuerda qué es lo que hicimos mal, qué es lo que nuestro Creador no le agrada, porque Él nos ha formado de una manera, pero el pecado tergiversa esa manera de ser y nos hace diferentes. Pero el Señor nos llama a través de nuestra conciencia para que procedamos al arrepentimiento y tengamos una vida diferente, tengamos una vida bien delante de Él. El arrepentimiento es necesario para un cambio total. Y es que el arrepentimiento, cuando realmente está en nosotros, queremos acercarnos al que nos puede perdonar. Cuando realmente hay arrepentimiento en nosotros, hay esa necesidad de acercarnos al que nos puede otorgar el perdón. Y en este versículo yo encuentro esa invitación que nos muestra la misericordia y el amor de Dios para con nosotros, para con los seres humanos, porque vemos que Dios nos dice a través de su palabra: arrepentíos y convertíos. Estas palabras son tan necesarias para el hombre, porque el Señor sabe que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Y podemos engañarnos a nosotros mismos y venir y decirle al Señor que estamos arrepentidos, pero solamente de palabras, y no es en verdad. Y cuando solamente se expresa la palabra estoy arrepentido y no se siente en el corazón, no hay un cambio. No hay un cambio, y de esa manera nos podemos dar cuenta que no hubo un verdadero arrepentimiento. Mas, sin embargo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio, y un cambio total. Hay un cambio que se ve en las acciones, porque como les decía, cuando Dios cambia a la persona desde su interior. Su manera de ser, su manera de comportarse es
muy diferente a cuando Cristo no moraba en él, a cuando esta persona estaba apartada de Dios. Mas, sin embargo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, vemos que esta persona es diferente, tiene una vida diferente, sus acciones son muy diferentes y es una demostración de que Cristo mora en su ser, de que está cerca de Dios y está obedeciéndole a su voluntad, está obedeciendo al Señor. Y nos damos cuenta que con esta invitación de misericordia y amor somos muy bendecidos, muy beneficiados, porque a pesar de que hayamos hecho algo malo en contra de nuestro Dios, Él nos acerca a Él, Él nos acerca a su presencia. El pecado, como les decía, nos aleja de Dios. Y muchas veces, entre más pecado cometamos, más lejos estamos de Él. Sin embargo, Él, como Dios amoroso, está abriendo sus brazos, siempre esperándonos para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida. Los brazos del Señor están abiertos al mundo entero, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿cómo adquirimos la vida eterna? Confesando nuestros pecados, viniendo a la presencia de Dios arrepentidos. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra del Señor es tan hermosa para aquel que lo recibe, porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios ha prometido y lo promete en su palabra, de que todo aquel que se acerque a Él arrepentido, confesando sus pecados, Él los perdonará. No importa qué es lo que hayamos hecho, no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, nos hayamos ido de Dios. Él está ahí esperando el momento en que nos acerquemos a Él arrepentidos por aquello que hemos cometido. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que nadie nos vio hacerlo, pensando que nadie lo sabe. Dios lo sabe todo, Dios lo mira todo. No es algo que a nosotros nos caiga de extraño el que Dios lo sepa todo. Él mismo nos enseña en su palabra que Él está en todo lugar, lo ve todo y lo escucha todo. Dios nos está mirando y aunque pase el tiempo, si no hemos confesado ese pecado, esa culpa nos seguirá el tiempo que sea hasta que le pidamos perdón a Dios. Cuando le pedimos perdón a Dios, Él borra ese pecado, nos limpia de ese pecado, como dice su palabra, nos limpia de aquella maldad y nos renueva. Y ya no tenemos cargos de conciencia, ya no tenemos culpabilidad cuando sabemos que ese pecado ha sido confesado. Pecado confesado es pecado perdonado. Y por eso es que debemos acercarnos a Dios. Debemos hacerlo porque el Señor conoce todas las cosas. Y como les decía, en su palabra nos damos cuenta de que Dios lo sabe todo. Dios sabe todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Todas aquellas cosas que en algún momento hicimos
aún a escondidas de la gente, aún a escondidas de las personas. Amén. Y pensamos que nadie lo vio y pensamos que nadie lo escuchó, pero Dios estuvo ahí mirándonos, observándonos, dándose cuenta de todo aquello que nosotros habíamos hecho. Alguien que tuvo esa experiencia de no tener paz en su corazón por algo malo que había hecho, uno de ellos fue el rey David. Y muchos conocemos la vida de este rey y sabemos que él tomó una mujer que no le pertenecía, que era casada, tenía un esposo y él la había tomado con engaños y con astucia, pero Dios lo había visto todo. Dios había visto esa acción y quizás ante los hombres o ante el pueblo, David decía que estaba bien, pero él sabía que no había paz en su corazón y no se atrevía a acercarse a Dios, porque muchas veces nosotros queremos hasta engañar a Dios y pensamos que Él no nos está mirando. Es como aquella frase que dicen que es imposible tapar al sol con un dedo, y asimismo no podemos taparle los ojos a Dios y decirle que no hemos cometido nada malo. Dios nos ha estado mirando y nos conoce desde que nos puso en el vientre de nuestra madre. Él sabe todo lo que hemos estado haciendo. Y Dios le tuvo que decir eso a David, que él pensaba que nadie lo había visto. Sin embargo, Dios lo vio y le mandó a decir con el profeta Natán lo que él había hecho. Y con ese aviso Dios le estaba diciendo a David, que él quería perdonar sus pecados, pero debía de reconocer que había pecado contra Dios y tenía que arrepentirse de corazón y acercarse al Señor. Amén. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere perdonar nuestros pecados porque su naturaleza es amorosa y en su amor Él quiere expresarnos el perdón de nuestros pecados. Él quiere perdonar la transgresión que nosotros le hemos hecho. Él quiere borrar nuestras culpas. Él quiere restaurar nuestra vida. Él quiere mostrarnos ese amor, esa misericordia que es para aquel que confiesa sus pecados. Es para aquel que se acerca a Él reconociendo que es pecador y que necesita una restauración total. Cuando David recibe ese perdón, se da cuenta que ha sido devuelto el gozo en su corazón y expresa estas palabras en el Salmo 32 al recibir el perdón de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí vemos la dicha, la felicidad que David expresaba al sentir el perdón de Dios. Cómo es que la culpa le había sido quitada y cómo es que tenía paz y tranquilidad. El arrepentimiento de sus pecados trajo a su alma reposo, trajo a su corazón reposo, descanso. Trajo a su alma el perdón de sus pecados. Y también describe cómo se sentía con la culpa que él cargaba.
En el versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mas cuando mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos la transformación que hubo en la vida de David. Cómo es que antes de confesar sus pecados no tenía ni fuerzas, gemía dentro de sí, porque era el Espíritu de Dios quien tocaba su corazón, pero él se aferraba a no decir lo que había hecho. Y muchas veces nosotros tenemos ese comportamiento delante de Dios. El Señor nos habla a nuestro corazón a través de su palabra, o de una de otra manera el Señor nos recuerda que debemos acercarnos a Él arrepentidos, pero muchas veces no lo hacemos. Pero cuando ya no podemos más, cuando sentimos que esa carga es demasiado pesada, acudimos a Dios y le confesamos nuestros pecados y le confesamos a Él nuestra culpa. Y Dios, en su amor y en su misericordia, nos perdona. Nos perdona y nos da una nueva vida y nos ayuda a seguir hacia adelante. Nos libra de todo aquello que nos estuvo atormentando por un tiempo. No sé cuánto tiempo puede pasar una persona con una culpa dentro de sí. Pero Dios en este momento, en esta hora, nos da a saber que Él está esperándonos todo el tiempo, en todo momento, con sus brazos abiertos, para darnos el descanso que tanto necesitamos, que tanto anhela nuestra alma, que tanto desea nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que debemos arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean perdonados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente de Dios viene la paz, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, como lo dijo igualmente el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en completa paz. Solamente Dios puede darnos la paz que tanto necesitamos, para que vengan ese tiempo de refrigerio, como habla el apóstol Pedro. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a su presencia. Amén. El pueblo de Israel conocía bien lo que Pedro les quería decir con esta palabra del tiempo de refrigerio, ya que ellos habían experimentado muchas cosas en su vida. Amén. Como pueblo, como nación, habían tiempos de sequedad, habían tiempos de aflicción, pero Dios siempre les prometía que vendrían tiempos mejores, que vendrían tiempos en los cuales no tendrían necesidad de buscar aguas en otro lugar, porque el Señor mismo los saciaría de bien su vida. Este tiempo de refrigerio es un tiempo en el
cual uno se encuentra saciado disfrutando de algo refrescante, de algo que refresca nuestro espíritu, algo que solamente puede traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Pero si hay pecado en nosotros y no ha sido confesado, la presencia de Dios se aleja de nosotros. Por lo tanto, no hay paz en nuestro corazón, no hay descanso, no hay tranquilidad. Pero Dios ofrece este tiempo de paz, este tiempo de tranquilidad, este tiempo de descanso en su presencia. Y aunque vivamos en este mundo donde hay aflicciones, podemos gozar o podemos experimentar este tiempo de refrigerio que el Señor promete al acercarnos a Él. También la palabra de Dios nos dice que llegará un tiempo en el cual vamos a disfrutar de un refrigerio completo, ya no solo parcial, sino completo en todas las áreas de nuestra vida. En Isaías capítulo 51, del versículo 3 al 12, lo voy a leer porque es una promesa de Dios eterna para cada uno de los que triunfen en el Señor. Dice la palabra de Dios, esta promesa para el pueblo de Dios: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercano está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasen los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Amén. Promesas de nuestro Dios, promesas de nuestro Padre Celestial, que nos promete consuelo, nos promete descanso, nos promete paz eterna. Amén.
Estas palabras del Señor son fieles y son verdaderas. Sus promesas se van a cumplir sobre aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Esta es la palabra que el Señor Dios nos ha dado para hoy día. Les invitamos una vez más a que si no tiene una iglesia en donde congregarse o desea visitar la iglesia pentecostal Fuente Divina, estamos ubicados en la 4623 de la Cuarta Avenida en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Se despide de ustedes su hermana Rosa Montes de su programa Escalando Peldaños. Sigamos hacia adelante porque Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Que Dios continúe bendiciéndoles.